Muy buenas noches, Dios le bendiga. Somos Centro Familiar Cristiano Vino Nuevo y estamos en el estudio bíblico estamos en la serie La estructura de la Biblia. La clase que tenemos el día de hoy es el libro de Isaías. La semana pasada vimos la primera parte. Esta semana vamos a ver la segunda parte del libro de Isaías. Es la clase número 12 y haciendo una remembranza acerca del libro de Isaías. Si se acuerdan, cuando la semana pasada yo inicié diciéndoles que el libro de Isaías era considerado, por ejemplo, tenemos los evangelios que son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si se acuerdan que les mencioné que Isaías era considerado el quinto evangelio, ¿correcto? Gracias. Entonces, o esta segunda parte, aquí es donde nosotros vamos a ver a mayor escala por qué razón los eruditos o los estudiosos de la Biblia le llaman al libro de Isaías el quinto evangelio. Ya miramos la semana pasada acerca de la destrucción, acerca del cautiverio, cómo Isaías le profetizó al rey Ezequías. Y ahora la segunda parte fue el capítulo 1 al 39, la primera parte. Ahora la segunda parte va a ser del capítulo 40 al último capítulo, que es el 66. Entonces vamos a ver palabras de consolación del 40 verso 1 al 66 verso 24. Israel, lo que vamos a ver ahí es que Israel es librado de la cautividad. Luego después vamos a ver el futuro redentor y luego vamos a ver el futuro reino. ¿Ok? Entonces, en la primera clase estudiamos los capítulos del 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén. El, Isaías acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. ¿Ok? Entonces eso fue el juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluye con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. ¿Cuándo sucede esto? 100 años, de 100 a, perdón, de 100 a 150 años después de que Isaías muere. Tristemente todo esto vino a acontecer tal como Isaías lo profetizó. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Eso es lo que Dios le mostró a Isaías. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado, que el pecado de Israel ya ha sido tratado, ya Dios trató con el pecado, ahora el pueblo ya es libre del cautiverio. Una nueva era está comenzando, así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ese era el punto. Perdón, que el pueblo eh, pagara las consecuencias por su pecado, tuvieran un castigo al ser enviados cautivos, pero al final del cautiverio, cuando se pagaran por ese pecado, ellos vendrían con gozo o tenían que venir con gozo de regreso a Jerusalén y a servirle a Dios. Amén. Y a ver la gloria de Dios. Ese era el propósito. Bien, muy bien. Detengámonos un momento aquí, porque este anuncio inicial hace que surjan algún tipo de preguntas. Ejemplos. Primeramente, ¿quién está diciendo esto? De que un nuevo reino comienza, una nueva era, en Jerusalén.
la voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza. ¿Quién está diciendo todo esto? Sí, sí, pero estamos hablando en la tierra, el profeta. Dios le habló a un profeta, pero ¿quién les está diciendo? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio, porque lo que vemos nosotros en el capítulo 40 al 48, es después del exilio. En otras palabras, haz de cuenta que lo que vamos a ver aquí del 40 al 48 son como que si esa persona estuviera viviendo en el tiempo de Esdras y en el tiempo de Nehemías. Ojo, Isaías dijimos que murió de 100 a 150 años antes de todo esto. Así que se supone que, mande. ¿Qué intentamos nosotros con todo esto? ¿De qué se trata? Se supone que Isaías iba a estar ahí, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿O a dónde quiere llegar? Bueno, hay muchas personas que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por decirlo así, 200 años hacia el futuro, y que le está hablando a la generación futura como que si el exilio hubiera ya pasado. O sea, las palabras que nosotros vemos o que usted y yo vamos a leer a partir del capítulo 40 en adelante, es como que si Isaías ya le está hablando a ese pueblo que ya regresó del cautiverio. Pero atención, la gente que está escuchando estas palabras es la misma gente que se le dijo que iban a ir cautivos, ¿ok? Entendamos eso. Sin embargo, entonces, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más estaba sucediendo, no era solamente Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 8, el 29 y el 30 se nos dijo que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló un rollo, y en eso hizo todos sus mensajes de juicio y esperanza, ¿ok? Y que él se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían eventualmente. Entonces, es muy probable, eh, recordemos que Isaías murió esperando que Dios vindicara las palabras que él dijo. Isaías solo profetizó, pero él no vio nada de lo que él profetizó. Entonces, Isaías murió esperando mirar eso. No lo vio, pero los profetas que estaban con él, los testigos que estaban con él, es muy probable que ellos fueron los que hablaron las palabras que Isaías escribió solamente. Isaías lo escribió, pero fue alguien más el que leyó esas palabras, y eso lo vamos a ver en Esdras, en Nehemías, en esos libros. Entonces, quedamos con que Isaías, él es un verdadero profeta. Así que después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado su palabra por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. O sea, no fue Isaías el que les estaba hablando a la gente que regresó del exilio. Los profetas que estuvieron después de que estuvieron con Isaías y que continuaron las generaciones guardando ese sello, guardando ese libro, ese rollo, más bien dicho, estas personas son las que cuando regresa la gente del exilio, cuando regresan otra vez a Jerusalén, esos profetas son los que le dieron la palabra a esas personas. Así que desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de palabras del profeta Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos, profetas, fuesen proféticos, pero profetas, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Varios de los profetas menores hablaron acerca de las palabras de Isaías. Varios de los profetas que estuvieron después del exilio, ellos confirmaron las palabras que Isaías escribió 200 años atrás. ¿Ok? Entonces,
cualquiera que sea nuestra perspectiva o cualquier cosa que de todo lo que pasó, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado. Lo importante es esto, ¿ok? Que la esperanza futura ha llegado, que ya el pueblo finalmente regresó del cautiverio y que después de experimentar la justicia y perdón, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías, ¿ok? Entonces, así que el profeta espera que Israel responda convirtiéndose en siervos de Dios. Acuérdese, esas palabras las escribió Isaías, pero Isaías no las habló al pueblo. Fue otro profeta el que las habló, pero eran escritas, inspiradas por Dios a Isaías. Entonces, el profeta esperaba que Israel responda convirtiéndose en siervos de Dios, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Y amada iglesia, hermanos, de eso es en realidad de lo que trata toda la Biblia. Todo el conocimiento que está en la palabra de Dios es para que usted y yo podamos alimentarnos de ello, pero ya cuando estemos alimentados de esa palabra, nosotros tenemos que compartir esa palabra. Usted está aquí aprendiendo, yo estoy aquí aprendiendo junto con usted, pero el trabajo de nosotros es no quedarnos con esa palabra, sino compartir esa palabra, que eso es lo que el Espíritu Santo inspiró a Isaías, que Isaías estaba expectando que sucediera cuando regresaran del cautiverio y que los profetas que hablaron esa palabra que Dios le dio a Isaías, al pueblo que regresó del cautiverio, que ellos estuvieran también viviendo de esa manera, cumpliendo esa palabra profética, que ellos estuvieran compartiendo con las naciones quién era verdaderamente Dios, porque Israel pudo experimentar la justicia y misericordia de Dios. ¿Qué es lo que pasa con usted y conmigo? ¿Qué experimentamos usted y yo? Lo mismo. Nosotros hemos experimentado no la justicia, porque la verdad es de que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, pero sí hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Entonces Dios está esperando que usted y yo compartamos esa misma gracia y ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros con la gente que nos rodea, con las demás personas. Muy bien. Desafortunadamente, eso no es lo que está sucediendo con el pueblo cuando regresa del cautiverio. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún está acusando a Dios. ¿Le suena esto? ¿Le suena parecido? ¿Verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas grandes en nosotros? Pero yo sé que las personas que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles y la mayoría de nosotros, y no es que todos, hemos sabido darle la honra y la gloria a Dios en todo momento, a pesar de la situación. Sí, claro, hemos en el proceso hemos llevado la mayoría de nosotros, es muy probable que quiero decir, ya no probable, quiero decir que es garantizado que nos hemos menguado, que nos hemos debilitado, que en su momento determinado, cuando de pronto chocamos en ese proceso donde Dios nos llevó, fuimos sacudidos y muchos de nosotros hasta dijimos, ¿qué está pasando aquí? Dios mío, no estoy diciendo que claudicamos, pero es algo natural como ser humano, que cuando vas pasando por un proceso, de pronto sí te sientas como, Dios, a ver, espérame, déjame ubicarme, ¿qué está pasando? ¿Ok? Pero después de eso, nos hemos podido sacudir y seguir adelante y seguir dándole la honra y la gloria a Dios. Bueno, el pueblo de Israel no lo hizo de esa manera.
El pueblo de Israel, cuando regresa del cautiverio, en lugar de darle la gloria a Dios, se están quejando y le preguntan a Dios y le dicen ellos a Dios, el Señor no pone atención a nuestros problemas. Es más, de hecho, está ignorando nuestra causa. Dios no nos ama, porque si Él nos amara, no me estuvieran pasando todas esas. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba diciendo. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Y estoy diciendo en su Dios, que es nuestro Dios, pero estamos hablando de Israel. Por eso le estoy diciendo en su Dios. No es que Israel tenga otro Dios, es el mismo. Pero Isaías le está profetizando al Israel de Dios, a la nación de Israel. Entonces, el exilio provocó que Israel perdiera la fe en su Dios. Probablemente ellos en ese momento estaban pensando, Dios no es tan poderoso como nosotros creíamos que era. Nuestros ancestros nos dijeron que a través de Moisés Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco. Que cuando estaban en el desierto, sus ropas nunca se desgastaron y sus sandalias crecían junto con sus pies porque no había zapatero. Acuérdese, cuando Israel estaba en el desierto, no solamente su ropa no envejeció, sino que su calzado iba creciendo con su pie. Porque ellos no tenían JCPenney ni dealers. Ah, perdón, pues perdón por si dije JCPenney, ¿verdad? Somos de dealers para arriba. Ellos no tenían esas tiendas. Así es de que su calzado iba creciendo con ellos. Y ellos dicen, ¿cómo es posible? Si dicen que Dios es muy poderoso y no pudo librarnos del exilio, ¿qué está pasando? Dios quizá no es tan poderoso. Probablemente los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Y están ellos hablando de esa manera. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran prácticamente una escena de juicio, porque Dios le responde a estas dudas y de esas acusaciones que ellos tienen con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por negligencia divina. Él les dice más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por culpa tuya, Israel. Dios les dice, no, es que yo no estaba dormido cuando vinieron los asirios. Yo no estaba de compras cuando vino Babilonia y se los llevó exiliados y por eso yo no me di cuenta y no los pude librar. No, todo lo contrario. Yo lo preparé eso. Yo permití que eso sucediera para que ustedes entendieran y se arrepintieran de todos los pecados que estaban cometiendo. Segundo, dice, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia también para conquistar a Babilonia para que pudiera regresar a casa. O sea, Dios tuvo que levantar a una persona impía, tuvo que levantar a Ciro el Grande para que derrotara a Babilonia y que Israel pudiera regresar una vez más a Jerusalén, para que así se cumplieran las palabras de Isaías. Así que en conclusión, correcta, la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que en lugar de estar diciendo que su Dios no tiene poder y que su Dios los descuidó y que su Dios a lo mejor no tiene el mismo poder que tiene el Dios de los babilonios, ellos deberían de llegar a la conclusión de que su Dios es el rey de la historia y no los ídolos de las naciones. Eso es lo que Israel debería estar actuando y pensando de esa manera. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y por tanto convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él, quién es Dios. O sea, Israel debería decirles, Dios nos libró de Babilonia, para vergüenza nuestra, tuvo que usar un impío para que destruyera al que nos estaba oprimiendo, pero finalmente nos libró y hemos regresado a nuestra casa, hemos regresado a nuestra tierra. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y duro de corazón como sus ancestros. El Israel que regresó
Se esperaba que ellos vinieran con un corazón más humillado, con un corazón más rendido hacia Dios, pero resulta que los que regresaron salieron igual de duros que los que habían salido cautivos. Así que Dios los descalifica como sus siervos, ¿ok? Pero Dios todavía está en la misión, aunque Él descalificó a Israel, Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones, de manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema. Mire lo interesante aquí. Entonces, lo que nos lleva a la siguiente sección. Del 49 al 55 se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios. Amén. Quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título de Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios. Pero en segundo lugar, convertirse también en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es revestido por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Perdón, gracias. Eso es a lo que nos estamos refiriendo correctamente. Qué bueno que lo están captando. Entonces suena justo como el rey mesiánico del capítulo 9 y 11, ¿se acuerda? Cuando vimos la semana pasada, cuando Isaías está profetizando acerca de Manuel, cuando Isaías está profetizando acerca de un niño nos es nacido. Bueno, pero luego se nos dice en la forma sorprendente que el siervo también traerá el reino de Dios. Dice Isaías profetiza, por eso es que esto, los eruditos le llaman a Isaías el quinto evangelio, porque si usted lee Isaías, usted va a leer la sombra y figura de lo que se estaba, de lo que iba a ser el nacimiento, la vida en la tierra de Jesús, su muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces, dice, él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. Eso lo va a encontrar usted en Isaías. 700 años antes de que Jesús naciera, Dios ya le estaba diciendo al pueblo de Israel, voy a levantar un redentor, voy a levantar que no solamente va a traer salvación a Israel, sino que va a traer salvación a todas las naciones. Amén. Entonces el profeta dice, eh, bueno, en realidad mientras está sucediendo, está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. Estamos hablando de Jesús. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Amados, Jesús vino a la tierra como un sacrificio perfecto a morir por nuestros pecados. Luego, después de su muerte, dice Isaías, de repente el siervo está vivo otra vez. El siervo muere, pero vuelve a vivir. Y escuchamos que por su muerte él proveyó un camino para hacer justicia. ¿Ok? Para dar justicia o para hacer justas a las personas también. Esto es para ponerlos en una nueva relación correcta con Dios. ¿Se da cuenta cómo Isaías está evangelizando, está dando las buenas nuevas? Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responden con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Pero estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Acuérdese de que leímos la semilla santa en el capítulo 6, cuando hablábamos de la cepa, que era Jesucristo, que quedaba la base nada más del árbol y que de allí iba a salir la semilla santa. Bueno, ese es el capítulo, está hablando del capítulo 6. Estos son los que experimentan la bendición del reino mesiánico. En otras palabras, la semilla profetizada en el capítulo 6 somos nosotros. Somos usted y yo. Amén.
Estos son los que experimentan la bendición del rey mesiánico, dije. Pero hay otros también a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos. O sea, rechazan a Jesús y a sus profetas. Lo que nos lleva a la sección final del libro. No quise meter todos los versículos aquí para no ser más extensa la clase, pero si usted lo leyó o si usted tiene la oportunidad, lea del 40 al 66 y todo esto que yo le estoy diciendo, cuando usted lo empiece a leer, lo que usted está oyendo hoy se le va a revelar cuando usted esté leyendo esa historia en Isaías. Del capítulo 56 al 66, vamos a ver donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos son o están tan hermoso diseñados y tienen una simetría, están tan perfectamente hechos que une a todos los temas del libro de Isaías. Y justo en el centro están tres hermosos poemas que describen cómo el siervo, lleno de poder por el Espíritu, está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. El siervo, el Mesías. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. ¿Sabe dónde está entrando ya Isaías? Isaías ya entró al milenio. O sea, Isaías les empezó a hablar acerca de la maldad que tenían el pueblo de Israel en ese tiempo, les habla del cautiverio que van a sufrir a causa del pecado, les habla acerca de que van ellos a regresar a Jerusalén para volver a establecerse como una nación y que Dios va a proveer de allí a un rey y reyes, pero de esa línea de reyes va a surgir el rey, el Mesías, el Señor de señores, el Rey de reyes, que va a nacer en la tierra, va a morir por nuestros pecados, va a resucitar al tercer día, se va a sentar a la diestra del Padre y que después viene el tiempo del milenio, donde nosotros estaremos junto con Él, donde nosotros estaremos disfrutando en su presencia, su gloria, su esplendor. Dice entonces, lo vuelvo a leer, reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén habitada por los siervos de Dios será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. ¿Se da cuenta? Y rodeando estos poemas están dos largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que le rodea. Pero escuche esto, o sea, cuando dice los siervos confiesan el pecado de Israel, no está hablando de Israel, está hablando de los profetas que iban a estar en el tiempo de Israel. Todas esas personas que profetizaron, todas esas personas, esos hombres que dieron la cara por el pueblo de Israel, que venían delante de Dios y le decían, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdónanos. A lo mejor algunos han escuchado al pastor Emanuel, me han escuchado a mí, donde de pronto estamos aquí al frente y empezamos nosotros a clamar y a decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, me pongo delante del pueblo y te pido que nos perdones. Bueno, esos profetas empiezan a confesar el pecado de Israel y le piden perdón a Dios. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí en la tierra, en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentra una colección de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados y ellos heredarán la nueva Jerusalén. ¿Ok? Estoy terminando, me faltan dos diapositivas. Entonces, la cual nosotros descubrimos que es una imagen de esta creación. La Nueva Jerusalén es una imagen de esta creación, prácticamente, pero está completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento
se han ido para siempre. Por eso dice la escritura que allí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá muerte. El cuerpo será glorificado. Es como el cuerpo que nosotros vamos a tener va a ser como el cuerpo de Jesús. Su cuerpo fue glorificado. Hay hueso, hay carne, pero no envejece, no enferma. ¿Se da cuenta? Entonces, seremos completamente renovados, no habrá muerte ni sufrimiento. La muerte se ha ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios. Y ahí ya está hablando de nosotros cuando hace referencia a los siervos de la familia del pacto de Dios. De modo que todos pueden conocer a su creador y a su redentor. Y de esta manera, así es que el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios a través del sufrimiento, a través del sufriente rey y siervo, que es Jesucristo. Entonces, concluimos, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones. Amén. Quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada. Estas últimas partes de Isaías está hablando directamente, son palabras que están habladas directamente a nosotros, a los que a los que hemos tenido la fortuna de nacer en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde Jesucristo abrió el camino para que nosotros tuviéramos gracia y favor delante del Padre. Entonces es donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Ese reino que está en los cielos lo vamos a ver reflejado en la nueva Jerusalén. Y esa es la muy extremadamente poderosa esperanza del libro de Isaías. Este es el libro de Isaías. Esto es lo que usted va a encontrar ahí. Si usted lo lee, si usted lo estudia, usted va a poder ver ese quinto evangelio que refleja el libro de Isaías. Amén. ¿Preguntas o comentarios? ¿Esa esperanza del libro de Isaías se refiere al milenio? Se refiere a la nueva Jerusalén. Sí. Nos pasó por el... ¿Profecías se han cumplido? ¿Falta eso? Es, las profecías de Isaías acerca del Mesías ya se cumplieron. Faltan las del milenio, pero sí, las del milenio, pero también hay unas que no básicamente son profecías, sino que son poemas o historias de lo que vamos a vivir durante el proceso del tiempo de la gracia, explicando cómo iba a ser, explicando cómo iba a llegar el rey viviente, el rey poderoso, todas esas cuestiones. Y ya hay unas profecías que no las hemos visto nosotros, que esperamos que ya muy pronto se cumplan, donde vamos a ver nosotros esa nueva Jerusalén. En Zoom, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Todo está bien? Ok, Todo bien, pastor. perfecto. Gracias, hermano. Todo bien, pastor, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, básicamente, este fue el estudio, el final del libro de Isaías. Estemos preparados porque sigue Jeremías. Si usted puede hacer el tiempo, incluya allí en su devocional el libro de Jeremías, ¿ok? Y pues bueno, pues no podemos cerrar, ¿verdad? Sin el meme time. Espero no se ofendan, pero esta me causó mucha gracia, pero yo no soy el profeta Isaías, pero ahí dice la Biblia que vendrán cosas peores. Usted dirá que esto ya es lo último que vimos, pero no, hermanos, dice Isaías, vendrán cosas peores. Y ya ve, y sí tiene razón, porque pues, ya está, ahí nos mandó el enemigo al conejo malo. Entonces sí.
Es terrible, ¿verdad? Pero esperemos que ya se acaben todas esas cosas feas. Bueno, Dios